Gobierno Nacional denuncia sobreprecios en 5 proyectos petroleros. Despenalización del aborto en debate en la Asamblea Nacional. Transportistas escolares manifestaron su rechazo al incremento de combustibles. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Viernes 4 de enero del 2019, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Varios funcionarios de gobierno presentaron esta mañana una denuncia en la Fiscalía sobre supuestas irregularidades en 5 proyectos estratégicos del gobierno anterior. La información también fue entregada a la Contraloría para que inicie las investigaciones respectivas. Nuestra compañera Lorena Espinosa siguió la cobertura y nos cuenta los detalles. Gracias, buenas tardes. El secretario particular del presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, y el gerente de Petroecuador acudieron esta mañana a la Fiscalía para presentar una denuncia sobre supuestas irregularidades en 5 proyectos estratégicos del gobierno anterior de Rafael Correa, en el que, según un informe de la ONU, habría tenido un sobreprecio de 2.500 millones de dólares. La corrupción no es que le roba al gobierno, les roba a todos los ecuatorianos. 2.500 millones de dólares de perjuicio significa directamente que los ecuatorianos pierden un dinero de su bolsillo. Este gobierno da esta pelea, como dijo el presidente de la República ayer, porque ese es un perjuicio que reciben las personas más pobres de este país. Haremos lo posible dentro de nuestras limitaciones para avanzar con estos procesos de relevancia para el país. Pondremos el empeño que Fiscalía necesita, reitero, a pesar de nuestras limitaciones, para poder sacar adelante estos procesos. Se trata de los proyectos de la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el terminal Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas Bajo Alto. Según Sebastián Roldán, esta denuncia incluye nombres y se enmarca en la lucha contra la corrupción del gobierno. Dijo que no tiene tintes políticos. El presunto cometimiento de delitos, y esos delitos vienen acompañados por las personas que firmaron los contratos, por los responsables políticos del tema y también por las empresas constructoras y fiscalizadoras de este tema. Por supuesto que se presentan nombres, esos nombres les corresponde a la Contraloría General del Estado hacer su trabajo al respecto de los temas de administración pública y a la Fiscalía General del Estado hacer su trabajo al respecto de las denuncias penales que por supuesto se están presentando con los papeles que entregamos ahora íntegramente. Esto no tiene que ver con una disputa política, tiene que ver con que si nosotros no somos capaces de levantar el tapete de la basura que dejó el gobierno anterior y hacer... La información también fue entregada en la Contraloría General del Estado. Ahí las autoridades entregaron 4 cajas que contienen 2.500 fojas con la información recabada por la ONU y ahí pusieron también a disposición del Contralor subrogante en este caso para que inicie las acciones respectivas. Con esto dejamos claros el hecho de que el gobierno del presidente Moreno está trabajando en pos de determinar responsabilidades sobre malos manejos y corrupción que se pudo haber dado en acciones anteriores. Existen ya incluso informes de la Contraloría con responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal que están en conocimiento de la Fiscalía. Y nosotros lo que vamos a hacer es analizar esta documentación, analizar estos informes, usar como insumo esta información en todas las acciones de control que vamos a seguir desarrollando como Contraloría, y una vez que estas nuevas acciones de control concluyan que los plazos que establece la ley se cumplan, estos informes igualmente serán puestos en conocimiento del Ministerio, de las autoridades competentes, de la Fiscalía cuando amerite, para que las instituciones en el marco de sus competencias ejerzan las acciones que correspondan. Se conoció también que el lunes las autoridades darán una rueda de prensa para profundizar sobre los procesos y el estado de cada uno de estos proyectos. Es lo que les podemos contar desde la Fiscalía General del Estado. Que tengan una buena tarde.
Igualmente, una buena tarde y gracias por el informe, Lorena. Entre tanto que el presidente de la República, Lenín Moreno, denunció sobreprecios en 5 proyectos petroleros. A través de una cadena nacional, el jefe de Estado se refirió al resultado de la evaluación que efectuó la Organización de las Naciones Unidas a dichos proyectos petroleros. De vergonzosas calificó el presidente de la República, Lenín Moreno, las conclusiones del informe de la Organización de Naciones Unidas tras evaluar 5 proyectos petroleros ejecutados por Petroecuador en el gobierno anterior. Y es que en cadena nacional el jefe de Estado se refirió al resultado de la evaluación de la ONU sobre los proyectos petroleros. Que son la refinería estatal de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el terminal marítimo Monteverde, el poliducto Pascuales-Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto. Sostuvo que por estos proyectos se pagaron 4.900 millones de dólares cuando debieron costar apenas la mitad. Que decidió presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también, para que se investiguen todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos. Según la ONU, en el caso de la refinería de Esmeraldas, el 99% de la inversión fue a dedo. Y solo el 1% por concurso. Mientras que en la refinería del Pacífico también se encontraron novedades. Para el desarrollo del proyecto se destinaron 1.521 millones, recursos que están abandonados por un conflicto con Venezuela y su empresa PDVSA. Con ese dinero, con esos 1.500 millones de dólares, se pudo haber pagado toda la deuda que mantuvo el correísmo desde el 2008 a los más de 12.000 jubilados. En el caso del poliducto Pascuales-Cuenca, el presupuesto inicial fue de 250 millones de dólares, pero su costo final alcanzó los 623 millones de dólares. Es decir, casi se triplicó el precio original. Pero el proyecto se encuentra en estado crítico porque presenta errores de ingeniería. Si no gastamos más dinero para remediar el trabajo mal hecho, hay riesgo de fuga de gas al colapsar las tuberías. En el terminal Monteverde de 210 millones se pasó a 371 millones de dólares. Los pilotes que soportan el puente de acceso fijados en el mar no tienen protección contra la corrosión. Por eso, para proteger la estructura, se tuvo que contratar 21 millones de dólares adicionales a lo presupuestado. Finalmente, en la planta Bajo Alto en la provincia de El Oro, pese a que su construcción costó 76 millones, con un sobreprecio de 36 millones, dijo Lenín Moreno, solo se puede operar al 50% de su capacidad de diseño. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, conductores de buses escolares e institucionales se concentraron desde las 8 de la mañana de este viernes 4 de enero en los alrededores de la tribuna del sur de la capital. La medida se cumple para manifestar su rechazo al incremento del precio del diésel tras la publicación en el registro oficial del decreto ejecutivo 619 que regula los subsidios y precios de los combustibles. Los conductores colocaron en las ventanas de sus vehículos carteles con leyendas como "no al alza de diésel", "afecta al pueblo" y otras también. Además, se exponen durante la protesta que este es el inicio de una lucha por la derogación del decreto 619 que llevaría al fracaso y que además también llevaría a la bancarrota, según otros carteles de los manifestantes. Se expresó que uno de los conductores se dijo que esta movilización es liderada por los transportistas escolares e institucionales. La similar medida se observa en la avenida de los Chiris, esto al norte de la capital. Alrededor de las 9 de la mañana, los conductores realizaron una caravana de buses y se trasladaron por la avenida Simón Bolívar. Al respecto, en la cadena nacional efectuada por el presidente de la República la noche de este jueves, también se pronunció. Decidimos reducir los subsidios a los combustibles y también reducir el gasto público. Con eso logramos un ahorro de 1.200 millones de dólares anuales que serán utilizados exclusivamente para mejorar el futuro de los ecuatorianos. Nuestra prioridad son ustedes. Por ello, los usuarios del transporte no tendrán que pagar más por el pasaje de bus, ni por transportar su carga, ni por usar un taxi o una camioneta de alquiler. Que se me oigan bien, ni un centavo más por pasajes, ni transporte de carga y alimentos. Hemos diseñado los mecanismos necesarios para que ninguna tarifa de transporte, ni de carga, ni de pasajeros tenga un solo centavo de aumento. Que quede claro, señores transportistas del país, hemos hecho esfuerzos para cuidar que las tarifas que pagan los ecuatorianos no tengan incremento. No hay excusa ni razón para que suban los precios
ni del transporte, ni de los alimentos. Vamos con más información. El Consejo Nacional Electoral prevé entregar en marzo las reformas al Código de la Democracia. Uno de los temas que estaría incluido es la investigación del financiamiento ilícito en campaña electoral. El posible financiamiento ilícito de campañas electorales es un tema de preocupación al interior del Consejo Nacional Electoral. Dio cooperación internacional en este tema. El tema de la ilicitud de fondos para el financiamiento electoral es un tema ampliamente estudiado a nivel internacional. Por ello, el consejero Luis Verde Soto considera fundamental que se reforme el Código de la Democracia y adelantó que el Instituto de la Democracia colaborará con la detección de dinero ilícito de financiamientos de campaña. Se produce la presencia del dinero ilícito en la política o este financiamiento irregular en la política. Esto lo traeremos a través de una unidad específica, ¿no es cierto?, del Instituto de la Democracia. De su parte, el consejero José Cabrera precisó que es fundamental encontrar mecanismos de control de financiamiento ilícito, pese a que aún no existe alguna acusación específica. De tal manera que cada ingreso o cada egreso sea informado al Consejo Electoral en línea. Para ello, dijo, pedirán colaboración con la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio del Interior. Por otra parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral precisó que quienes realicen campaña anticipada podrían ser sancionados con la descalificación de la candidatura. Y no podrá ocupar su curul en el caso de que sea ganador en las próximas elecciones. Según el cronograma, la campaña electoral arranca el 5 de febrero y se extenderá hasta el 21 de marzo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Amigas y amigos, momento de una primera pausa. Cuando regresemos tenemos más información legislativa. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. La Asamblea Nacional arrancó con el debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los legisladores expusieron sus criterios frente a la posibilidad de despenalizar el aborto en casos de violación. La sesión del Pleno quedó suspendida. Con la exposición de la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, arrancó el debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, donde planteamos figuras que es de reforma al comiso, como el comiso sin condena, el comiso de terceros y el comiso ampliado. Y aunque alejada de sus creencias, Aguiñaga dijo que pone en discusión la despenalización del aborto en casos de violación. Es un tema que los políticos no quieren tratar, no quieren que se les pregunten, no quieren pronunciarse, peor aún en periodo electoral. Franklin Samaniego, por su parte, explicó que con las reformas al Código Orgánico Integral Penal se establece un mecanismo para la defensa a las mujeres víctimas de violencia sexual. Aborda 14 aspectos de relevancia. Se analizaron 82 observaciones remitidas por los asambleístas, autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil. La propuesta no recibió el apoyo de todos los legisladores. Henry Cucalón dijo apegarse a la norma constitucional. Para mí no hay disquisición. Yo estoy a favor del artículo 45 y por tanto estoy a favor de la vida en todas sus manifestaciones. Al respecto, la asambleísta Vilma Andrade dijo que en los últimos 3 años, 13.969 mujeres fueron violadas, 718 víctimas tenían menos de 10 años y 449 casos los agresores eran personas cercanas. Tenemos que legislar pensando en que la violación y el embarazo por violación tiene grandes y graves consecuencias. En que la solución a problemas gravísimos de la sociedad se lo resuelva con violencia, y con violencia hacia inocentes que además son sujetos de derechos. La discusión del Pleno se extendió por más de 3 horas. Las observaciones ingresarán a la Comisión de Justicia, que deberá elaborar el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y mientras en el Pleno se conocía y debatía sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal,
En los exteriores del Palacio Legislativo ocurrieron reacciones alrededor de las reformas en los temas que marcaron la discusión, como son la despenalización del aborto en casos de violación y al uso del cannabis con fines terapéuticos. Los colectivos Profamilia, Aborto Libre, Ecuador Canábico, entre otros, se hicieron presentes en la presentación del informe para primer debate de las reformas al COIP. 14 reformas están consideradas en la norma, sin embargo hay temas como la despenalización del aborto en casos de violación y el uso del cannabis con fines terapéuticos que enfocan el debate. Desde el colectivo Vivas Nos Queremos, su vocera Carla Sánchez explica que esto es un antes y un después, pues considera que es necesario abordar estas temáticas. Entonces nosotros estamos aquí porque queremos una vida mejor para las niñas, para las mujeres. Para nosotras es una tortura que una niña, que una mujer sea obligada a pasar por un embarazo forzado porque no puede abortar aún más si este embarazo es resultado de la violencia sexual, ¿no? Cada año un promedio de 2.000 niñas menores de 14 años se embarazan en el país y el 80% es producto de una violación de un integrante del entorno familiar o social. Es por eso y por otras razones la importancia de reformar el COIP para no castigar a la mujer, dicen desde Aborto Libre Ecuador. Para garantizar los derechos humanos de las mujeres, de las sobrevivientes de violencia sexual sobre todo. Creemos que lo ideal sería que se despenalice el aborto en todos los casos, garantizando así los derechos de las mujeres, su autonomía, su libertad, reconociendo su ciudadanía, ¿no? Sin embargo, creemos que es un paso importante, es un paso indispensable. Hoy día los asambleístas van a elegir entre apostar por la vida, la salud, la libertad de las mujeres o condenarlas a la clandestinidad. Otro de los temas que genera reacción dentro de las reformas es la autorización del uso de cannabis únicamente con fines medicinales. Ecuador Canábico fue parte de la construcción de estas reformas con sus propuestas y opiniones frente al tema. Su representante explica desde su experiencia las consecuencias de aprobar esta autorización. Mi mamá tenía problemas de sueño y las pastillas que le mandaron le estaban produciendo Alzheimer. Y entonces yo lo que hice fue hacerle un aceite a mi madre para que duerma y comenzó a dormir, se le fue los inicios de Alzheimer, aparte de eso tiene artrosis, también le ha funcionado muy bien para sobarse en forma de cremas. Además dijo que usar esta planta como terapia para el tratamiento de enfermedades no solo beneficiaría en salud, sino también en economía y se reduciría el narcotráfico. En el momento en que el cannabis se regularice y entre un poco en el control del pueblo y del Estado, va a haber una regularización del cannabis y vamos a saber qué es lo que estamos consumiendo, va a haber un control de calidad. Colectivos y organizaciones sociales estarán expectantes sobre las decisiones que se tomen en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Durante la sesión 565 del Pleno de la Asamblea Nacional, los legisladores rindieron un homenaje póstumo a la señora Carmen Pilco, quien falleció el 26 de diciembre pasado. Carmen Pilco era una vendedora autónoma y que era conocida por más de 20 años al interior del Palacio Legislativo. Carmen ofrecía sus alimentos a los servidores públicos durante todo este tiempo. La asambleísta Liliana Durán fue la encargada de ofrecer un discurso en homenaje a Carmen Pilco. Todos los días desde tempranas horas dignificaba su trabajo. A pesar de su condición de vulnerabilidad, sin contar con el seguridad social, sin contar con ningún tipo de garantía laboral que lo proteja, recogía en sus callosas manos el tributo de esa necesidad y consecuencia de su trabajo. Alguna ocasión le escuchábamos decir que trabajar, sacar algo de la nada, no es un castigo, no es una maldición, es consecuencia de la necesidad. Podría hablar muchas otras cosas de doña Carmen, pero yo quiero en ella representar a todas esas heroínas invisibles que día a día trabajan de manera autónoma para sacar adelante a sus hogares. También a esos héroes, porque hay hombres y mujeres y cada vez el índice del trabajo autónomo es más alto en nuestro país. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central.
524 funcionarios legislativos sufrirán una reducción del 5% de su salario. La medida aplica también a los 137 legisladores. El anuncio lo hizo la presidenta de la Asamblea Nacional como parte de las medidas de austeridad. En obediencia al decreto ejecutivo 624 y en el marco de las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno, la presidenta de la Asamblea Nacional anunció que 524 funcionarios del Parlamento, incluidos los 137 legisladores, sufrirán una reducción del 5% del salario desde finales de enero. Esto como medida de ahorro en el presupuesto de la Asamblea, que es $9 millones menos que el año anterior. Ellos están dentro de esta cifra que yo le he dado de 1.257 empleados que estarían afectados por este tema de las reducciones. Como parte de las medidas de ahorro, la presidenta indicó que en el 2018 se desvincularon a 270 personas, lo que representó un ahorro de $3.9 millones. A esto se suman $2,5 millones más por concepto de ahorro en planes de telefonía celular y por ahorro en gastos de inversión referentes al complejo legislativo. Hablando de una cifra de $6 millones que representa el 10% aproximadamente del monto del presupuesto para el año 2018. La titular de la legislatura además anunció que hasta el 15 de enero el Pleno de la Asamblea procesará el trámite de juicio político en contra del ex procurador general Diego García y el pedido de levantamiento de inmunidad de la ex asambleísta Norma Vallejo y de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. También rendirán cuentas en el Pleno varias autoridades. Como tenemos justamente la presidencia de la Función de Transparencia y Control Social, presidente del Consejo de la Judicatura, el Defensor Público, la Fiscalía General del Estado, presidente del Tribunal Contencioso Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral. Respecto de la agenda legislativa priorizada, recordó que la Asamblea se propuso aprobar 48 leyes, de las cuales en el 2018 ya se aprobaron 19. De las restantes, 8 están listas para segundo debate. Varios de los temas en la agenda legislativa hemos tenido que postergar por atender los temas justamente de fiscalización, que son extremadamente importantes, pero estamos valorando además el hecho de incrementar nuestras jornadas en el Pleno de tal suerte de avanzar. Por otra parte, indicó que 14 asambleístas presentaron su renuncia para participar en las elecciones seccionales de marzo y que ya fueron posesionados sus respectivos reemplazos. Con ello, la representación de género en el legislativo cambia. Ahora el número de mujeres sube de 51 a 54 y el número de hombres se redujo de 86 a 83. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Asamblea Nacional arranca el 2019 con nuevos rostros. Varios legisladores se principalizaron luego que 14 exasambleístas presentaran su renuncia para candidatizarse en las elecciones seccionales de marzo próximo. Los flamantes parlamentarios comentan los temas en los que se concentrará su trabajo. Tras la renuncia de 14 legisladores que dejaron sus curules para candidatizarse en las elecciones del próximo 24 de marzo, en este 2019 ya se principalizaron sus asambleístas alternos y desde ya tienen definidos los temas que serían prioridad en su faceta como parlamentarios. Las expectativas pues son muy esperanzadoras de que podamos seguir haciendo un trabajo con honestidad, dedicadas a lo que el pueblo espera de nosotros y pues trabajar combatiendo la corrupción. Seguimos con los proyectos porque Social Cristiano manejamos proyectos, trabajamos un proyecto y sobre todo en Esmeralda manejar por defender la provincia, por defender la parte de la salud. El asambleísta Juan Bustamante reemplaza a la ex legisladora Sonia Palacios. Asegura que enfocará su trabajo en leyes relacionadas con el agro y el cuidado del medio ambiente. Los impactos como son productos químicos, algunas situaciones que se dan y que a veces no tenemos conciencia del daño que hacemos al ambiente. Esteban Torres formará parte de la Comisión de Justicia en reemplazo del ex asambleísta Luis Fernando Torres. Al ser abogado también tiene claro los temas en los que concentrará su trabajo. Yo me quiero concentrar en algunos puntos, yo soy abogado, mi especialidad es precisamente el arbitraje internacional, entonces quiero dedicarme en un principio a la fiscalización de toda la defensa del Estado ecuatoriano en los arbitrajes y procesos internacionales. Luis Fernando Torres formaba parte del Consejo de Administración Legislativa. En este sentido, la presidenta de la Asamblea Nacional
Nacional indicó que está a la espera del nombre que proponga el Partido Social Cristiano para su reemplazo. Y en función de eso, esto pasa por una aprobación en el Pleno de la Asamblea, inmediatamente la procesaré. Para mí es importante tener el CAL conformado. Los 14 legisladores principalizados pertenecen al movimiento Creo, Partido Social Cristiano, Alianza País y Aliados, y ostentarán el cargo hasta que culmine el periodo legislativo en el 2021. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, los miembros del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, se reunieron para tomar una decisión frente a la difusión de un audio en un medio de comunicación digital con un extracto de la intervención del presidente de la República sobre el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio en la frontera norte. En dicha reunión concluyeron que se desclasificará el contenido completo de ese audio para que se entienda el contexto y la razón de dicha intervención difundida. Fue lo que señaló el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Las resoluciones que se tienen para el momento es, en primer lugar, la desclasificación sobre las declaraciones del señor presidente de la República dentro del contexto de la reunión que se tuvo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y en segundo lugar, establecer por parte de la Fiscalía y por resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que es un grave delito. Por consiguiente, la investigación que se está realizando por parte de Fiscalía General, que sea lo más ágil, en vista de que un delito de esta naturaleza no se puede concebir en organismos de alto nivel como es el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y como lo habíamos informado, la mañana de este viernes se desarrolla el sorteo para conocer sobre la ubicación de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tatiana Sonnenholzner se encuentra en el Consejo Nacional Electoral y nos comenta si ya se conoce la ubicación en la papeleta de los candidatos. Adelante, Tatiana. Gracias, buenas tardes. Así es, me encuentro en el Consejo Nacional Electoral porque en este momento se está llevando a cabo el sorteo público para conocer el orden de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hace poco finalizó el sorteo de las 11 candidatas mujeres. Recordemos que son 3 listas, 28 nombres por la lista de los hombres, 11 nombres por la lista de las mujeres y 4 por pueblos y nacionalidades. Esto se llevó a cabo en presencia de los medios, pues es un acto público, y también en la presencia de Jaime Espinosa, notario del Cantón Quito. Esto es lo que les podemos informar hasta el momento. En las próximas emisiones les llevaremos más información. Gracias. Gracias, Tatiana. Oportuno informe. De esta forma nosotros cerramos la emisión central de TVL Noticias. Amigas y amigos, en nuestras próximas ediciones tendremos nueva información. Que tengan una buena tarde y buen provecho. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.